Buenas tardes, muchas gracias de nuevo a la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante por invitarme a hablar aquí. Debo decir que en un lugar poco apropiado para hablar de Chesterton, luego explicaremos por qué, puesto que efectivamente es una antigua sala masónica y lo que voy a decir de Chesterton tiene mucho que ver con su peculiar manera de entender el catolicismo, de manera que algo de contradictorio va a resultar hablar de Chesterton en una sala masónica. No obstante, la sala es impresionante y gracias. Naturalmente, hablar de Chesterton supondrá también, antes o después, hablar de la Edad Media, con lo cual me veo casi en la tesitura de darme cuenta de que cada vez que vengo a hablar a la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante caigo en la Edad Media, sin ser un medievalista. Ya la primera vez que vine hablamos de la Edad Media y creo que ya entonces mencioné aquel libro tan bonito de Helen Waddell, The Wandering Scholars, que más o menos nos relata a todos nosotros, da la sensación de que efectivamente seamos como los antiguos sofistas que van de aquí para allá hablando. Bien, este es un curso organizado por una sociedad de filosofía y Chesterton no es un filósofo, de manera que mi agradecimiento es posterior, puesto que saber que hay chestertonianos todavía en este mundo que no son necesariamente católicos. Ya sabéis que hay en marcha un proceso de beatificación de Gilbert K. Chesterton y que efectivamente puede que dentro de no muchos años a Chesterton haya que llamarlo San Chesterton, lo cual no es improbable, puesto que la Iglesia Católica lo tiene considerado uno de sus miembros más destacados. Ahora bien, Chesterton es un católico, pero también es un católico inglés, y algo de esto también tendremos que decir. Hay muchas matizaciones que hacer esta tarde. Como casi todas las personas que conozco, pero esto lo podemos discutir aquí después, yo llegué a la obra de Chesterton gracias a Borges. Fue leyendo a Borges como descubrí hace ya demasiados años, eso sí que sería indecente decirlo, Manolo, hace ya muchos años di con alguien que Borges llamaba Chesterton y sus palabras textuales era que en la obra de Chesterton, que es vastísima, solamente de pequeños ensayos hay más de 4.000, ya casi todos ellos disponibles en la red. Yo no he leído la obra completa de Chesterton ni conozco a nadie que lo haya hecho, pero solamente intentar leer sus pequeños escritos nos llevaría mucho tiempo. Es autor de una obra vastísima, pero Borges decía que no había una sola página en la obra de Chesterton que no escondiera una felicidad, de manera que, epicúreo como soy, decidí que había que ser feliz también leyendo a Chesterton. Y no he leído la obra completa de Chesterton, pero puedo decir que he leído muchísimas cosas de Chesterton y que eso que decía Borges es cierto. No hay una sola página suya que no nos proporcione, si no felicidad, algo a veces más importante que la felicidad, que es el asombro. Otra cosa de la que hablaremos esta tarde, porque es la cualidad que seguramente hace que Chesterton esté más cerca de la filosofía que ninguna otra. Todas las páginas de Chesterton son asombrosas. Lo son por muchas razones. La primera, también la destacaba Borges, aunque no la llevaba demasiado lejos, es que Chesterton había sido antes pintor que ninguna otra cosa, y todas sus páginas tienen una extraña cualidad pictórica. Los que lo hayáis leído, como supongo todos vosotros, antes de entrar en problemas de democracia, reacción y todas estas cosas, sabemos que efectivamente una página de Chesterton es como una paleta de pintor y como una paleta enloquecida. Es como si los colores hubieran cobrado vida y el rojo se hubiera trascendido a sí mismo, el amarillo se hubiera trascendido a sí mismo, los violetas se hubieran trascendido a sí mismos y se hubieran elevado a la máxima potencia de su tonalidad. Eso es cierto en las páginas de Chesterton y es verdad que no sería una exageración decir que iluminan las páginas. Ahora bien, esa cualidad pictórica debo decir que como cualidad pictórica tiene un libro maravilloso sobre el pintor, el retratista inglés Watts, uno de los libros menos conocidos de Chesterton, que recomiendo para todo aquel que vaya a hacer un viaje a la National Gallery de Londres. Con este pequeño librito de Chesterton uno puede captar 1000 matices más de cada uno de los retratos que aparecen allí. Muchos de ellos son de Watts y el mejor biógrafo de Watts sin duda ha sido Chesterton. Captó muy bien lo que era el arte de la pintura y también el arte del retrato. Esto antes de dedicarse a la literatura. Ahora bien, naturalmente Chesterton es, y hay que decirlo aquí, fundamentalmente un hombre religioso. Y esta cualidad es la que Borges tomaba con una distancia o con cierto escepticismo. Lo que Borges venía a decir es que Chesterton había encontrado su salvación en Roma y que esto naturalmente no era algo que él pudiera asimilar. Decir que efectivamente Chesterton encontró su salvación en Roma supone decir que al final Chesterton abraza la fe católica,
pero que hasta abrazar la fe católica lo que hay efectivamente es una necesidad de salvación. Buena parte de la obra de Chesterton no es la salvación católica, sino una perdición rayana en la desesperación. Y ya veremos los muchos modos con los que Chesterton luchó contra lo que hoy, con una palabra tomada de Nietzsche, a quien Chesterton había leído muy bien, llamaríamos naturalmente nihilismo. Con lo cual podríamos decir que Chesterton es uno de los maestros en salir del nihilismo, aunque la salida supusiera abrazar la fe católica. La última mención de Borges que haré es quizás la que tiene que ver con su cualidad literaria. Borges decía que no sería una exageración pensar que, y esta es la frase textual de Borges, Chesterton habría podido ser Kafka. Y esta relación, este paralelismo entre la obra de Chesterton y la de Kafka es cierta. Cualquiera que haya leído una página de Chesterton sabe que tiene el aroma de una pesadilla, que hay momentos. Hablaré esta tarde sobre todo del hombre que fue jueves, un libro temprano en la obra de Chesterton, cuando todavía no ha entrado en la Iglesia Católica. Es un libro prácticamente contemporáneo de ortodoxia, pero es cierto que en muchas páginas Chesterton parece estar al borde de lo que efectivamente reconocemos hoy como kafkiano, como lo que en alguna página de Kafka se dice hay salvación pero no para nosotros. Y hasta aquí es donde llegaría Borges. A partir de ese momento la cuestión que tendríamos que analizar es una cuestión discutida hasta la saciedad en la crítica literaria y también en la filosofía. ¿Qué ocurre con aquellos autores que, en lugar de quedarse en lo que podríamos llamar el elemento kafkiano, esto es, en la desesperación, en el nihilismo, digamos Cioran, digamos Nietzsche, cualquiera de los que efectivamente podríamos suponer, dentro de la época de Chesterton, por ejemplo Thomas Hardy, o sus compañeros de polémicas como Bernard Shaw o como Wells, ¿por qué los autores que no se han entregado a esa destrucción, a ese nihilismo, a ese pesimismo, cualquiera que sea la palabra que queramos poner, y efectivamente tenemos muchas, ¿por qué acaban siendo considerados menores en la historia de la literatura? Como si pensar las posibilidades, lo diré con una palabra clave para nosotros, las posibilidades del bien, tuviera un alcance menor en expresividad literaria o en consideración filosófica. Pondré un ejemplo coetáneo de Chesterton que puede sernos muy útil. El ejemplo es el siguiente. Thomas Stearns Eliot, que como sabéis acabó abrazando también la fe, en este caso anglicana, después de un periodo muy largo de desesperación, que le lleva a escribir La tierra baldía, por ejemplo, o Los hombres huecos, escribió una biografía de Dante. Escribir una biografía de Dante supone darse cuenta de que en la historia de quienes han leído a Dante, la lectura favorita, la lectura preferida, es el infierno. Como si el infierno fuera efectivamente la zona dantesca en la que efectivamente se nos dicen las grandes verdades. El librito de Eliot, que entre paréntesis no hago más que insistirle a una editora de Barcelona para que recupere, porque hoy es inencontrable y no se puede leer, el librito de Eliot sobre Dante, empieza justamente con este problema. Y lo dice abiertamente: yo no voy a hacer una lectura del infierno, porque Dante prefería el paraíso. ¿Qué ocurre cuando alguien prefiere el paraíso al infierno? Deberíamos explicar aquí con toda claridad que preferir el paraíso es lo natural, salvo como pose. Esto es, salvo que alguien prefiera vivir su vida como vivían cuando Chesterton empieza a entrar en la escena literaria y filosófica. Vive en una época de pesimismo, de decadencia, pero sobre todo de cortejo del pesimismo y de la decadencia. Como si ser pesimista o decadente tuviera, por así decirlo, un acceso privilegiado a la verdad. Esto es lo que Chesterton negó siempre. Sea lo que sea, el infierno es una puerta cerrada. Esto era para Chesterton clave. Sea lo que sea el paraíso, es una puerta abierta. Y Chesterton prefería naturalmente el paraíso, como Eliot decía en su extraordinaria monografía sobre Dante. Lo que Dante quiso hacer es escribir el paraíso, no escribir el infierno. Bien, esto hace que efectivamente, a pesar de que estemos aquí porque hay lectores de Chesterton, tengamos que pensar qué ocurre cuando efectivamente alguien abandona o lucha, y la lucha es a muerte. Los que recordéis El hombre que fue jueves, cuando están reclutando a los anarquistas que son también policías,
El domingo le dice a Gabriel Sainz que forme parte del grupo, y el otro dice: no estoy preparado para la batalla, y el domingo le responde: nadie está preparado para la batalla de Armagedón. Muy bien. Esa batalla, la batalla final, ¿no?, la batalla a muerte contra la muerte, es la que Chesterton quiso librar, y efectivamente encontró su salvación en la fe de Roma. Ahora veremos entonces por qué me he atrevido a traer esta pizarra, que no es mía, pero que me encontré esta semana en mi aula de filosofía, que a veces usurpa el profesor de religión, dicho sea de paso, con el que me llevo muy bien. A ratos es el único con el que me llevo en el instituto en el que estoy, entre paréntesis, poblado últimamente de talibanes, sin que yo sepa muy bien cómo han aparecido allí. Bien, son talibanes extraños que hablan una lengua extraña todavía. Bien, ahora veremos la importancia de esta pizarra y de por qué decidí no borrarla. Y la he mantenido durante toda la semana, para extrañeza de todo el que ha pasado por la clase de religión, de filosofía, porque efectivamente la pregunta que les hacía a mis alumnos es si lo que ponía ahí tenía algún significado para ellos. La mayor parte de mis alumnos leía eso como si lo hubiéramos podido escribir en sánscrito, es decir, esas palabras ya no tenían para ellos ni uso ni significado. Pero sin entender algunas de las palabras que hay en esta pizarra, la obra de Chesterton se cierra irremediablemente, no se abre. Chesterton se entregó a revitalizar el significado de estas palabras. Y esta es la cuestión que seguramente tenemos que defender aquí esta tarde. Celebro que haya chestertonianos, pero un chestertoniano que no se tome en serio el catolicismo de Chesterton es alguien que no está queriendo leer a Chesterton como Chesterton se entendió a sí mismo. Y esto naturalmente choca con un principio hermenéutico clásico. Ningún lector está en condiciones de entender a un escritor mejor que el escritor se entienda a sí mismo. Y el escritor se entendió como un católico, fundamentalmente como un católico. Es verdad que le llevó 40 años ingresar en la Iglesia católica, muchos de ellos porque tuvo la inmensa cortesía de no hacerse católico hasta no convencer a su mujer de que también lo hiciera. Y su mujer fue un poco más remisa, tardó algunos años más en entrar en la Iglesia católica. Pero desde ortodoxia, desde 1907 al menos, hasta el año 1922, que es cuando Chesterton entra oficialmente en la Iglesia Católica, efectivamente su trabajo, su batalla, es la que hemos estado diciendo. Este es, me parece a mí, el problema principal. Ver si como lectores chestertonianos, por eso estamos aquí, supongo que algún interés en Chesterton tenemos los que nos hemos reunido esta tarde, estamos en condiciones de tomarnos en serio el catolicismo sin ser católicos. Bueno, personalmente yo no soy católico, y por tanto he de tropezar con esta peculiaridad de la escritura y del pensamiento chestertoniano. O nos hacemos cargo de pizarras como esta, o la obra de Chesterton no puede abrirse de ninguna de las maneras. Bien, en lo que os han repartido, no sé si todos tenéis las hojas que hemos preparado, son un par de extractos. ¿Tenéis todos por ahí? ¿Hay para todos? No sé si quedan, porque estos son los que yo he traído. Pero lo ha dejado allí. ¿Hay para todos? Sí. Bien, se trata de dos pasajes de la obra de Chesterton. El primero es el poema que dedica a su amigo Bentley cuando empieza El hombre que fue jueves. Ahora diré algo antes de entrar en esto. La obra de Chesterton llegó a España gracias a Alfonso Reyes, que fue el primer traductor de Chesterton y que tradujo en las primeras décadas del siglo XX dos de sus obras capitales, Ortodoxia y El hombre que fue jueves. Ahora bien, desde que eso se publica en esos años hasta nosotros, después efectivamente ha ido ampliándose la nómina de las traducciones de Chesterton. Debo decir que sin demasiado rigor. Por ejemplo, cualquier lector que coja la edición de Losada, que es la que se hizo cargo de los derechos de la editorial Calleja para editar El hombre que fue jueves, echará en falta el poema que tenéis aquí. Últimamente la editorial Acantilado está traduciendo con cierto rigor la obra de Chesterton, en la medida en que están haciendo las cosas bien, es acudir efectivamente a los textos originales y ver toda la dimensión de la obra de Chesterton. Chesterton era un polígrafo incansable, con lo cual sus propios comentarios y demás hacen que abrir un libro suyo tenga que verse acompañado por comentarios, polémicas, anotaciones, ramificaciones de la obra. Todo esto naturalmente lo enriquece.
En este caso, este poema lo buscaremos en vano porque no se tradujo con la edición de El hombre que fue jueves. El poema es extraordinario porque tiene un valor literario, autobiográfico y filosófico que me parece de primer orden. Resume muchísimo mejor de lo que yo podría hacer, no lo vamos a leer todo, pero sí que vamos a señalar algunas cosas, algunos de los elementos que he dicho aquí. Ese poema está escrito cuando Chesterton ha pasado una época de inmensa depresión y está de inmensa depresión ligada a su incapacidad para encontrarse en el mundo, y sale de eso escribiendo El hombre que fue jueves, como sabéis, subtitulado Una pesadilla, ¿de acuerdo? Y ese texto es realmente una pesadilla. Pero escribe este poema dedicatorio en el que viene a decir algo fundamental. Lo tenéis en el verso, aproximadamente el verso 10. El mundo era muy viejo cuando tú y yo éramos jóvenes. Este es un planteamiento extraordinariamente potente, al menos para el enunciado que habéis puesto para nuestro curso: democracia, reacción y me falta una palabra, y revolución, ¿de acuerdo? Porque efectivamente Chesterton aparece siempre en la nómina última, en la nómina de los reaccionarios, lo cual es tremendamente equívoco. Chesterton fue desde el principio un miembro destacado del Partido Liberal. Los que hayáis leído su autobiografía recordaréis con agrado que a veces ser miembro del Partido Liberal significaba liarse a puñetazos por todos los condados ingleses para captar un voto. Y en esto parece que Chesterton, que medía tanto como el domingo del hombre que fue jueves, pues era naturalmente un recluta formidable, un hombre que casi medía 2 metros, tanto hacia arriba como hacia los lados, de este a oeste y de norte a sur. Era naturalmente alguien que llevar a los condados ingleses para batirse con los campesinos y con los lores y sacarles votos. Era un liberal en la vieja tradición inglesa del liberalismo, muy poco conocida en el continente europeo. ¿De acuerdo? Sus posiciones no avanzaron nunca hacia las de la reacción, con lo cual siempre me ha sorprendido que su nombre figure en la lista de los reaccionarios europeos. Murió en 1936 y por tanto no pudo ver el desarrollo completo de los dos totalitarismos del siglo XX. Se habría opuesto con toda seguridad al bolchevique en la medida en que fue siempre un adversario radical de los socialistas ingleses, fundamentalmente, que son los que conocía perfectamente, puesto que fue compañero de polémicas durante toda su vida de 2 de ellos, de los Fabianos, Wells y Shaw, pero también de cualquier manera de entender el socialismo que se desligara del afán comunitario que para él encerraba muy bien la Edad Media. Ahora volveremos a la idea de comunidad que Chesterton desplegó muy bien en las 2 biografías de Francisco de Asís y de Tomás de Aquino, pero sobre esto hablaremos después. Un liberal que creyó firmemente en la democracia entendida como en la capacidad de cada uno de los individuos para tomar las decisiones que le competen. Y por tanto, un defensor de la democracia inglesa que lo poco que pudo ver de Hitler le horrorizó. Es cierto que el cargo de reaccionario puede venirle muy bien por sus posiciones, entre comillas, antisemitas. En el sentido de que Chesterton vio, como mucha gente en la época, en el judaísmo, no en el plano doctrinal de la religión, sino en el plano económico, vio en el judío alguien que le aterrorizaba en el siguiente sentido: el judío no tenía raíces en ninguna parte. Fundamentalmente el judío era un cosmopolita, y Chesterton, vamos a decirlo de una manera clara, como buen liberal y demócrata, no creía en el cosmopolitismo porque no creía en los individuos que no tuvieran sus raíces en alguna parte. Y esa parte, vuelvo a insistir, era algún tipo de comunidad. Para Chesterton, fundamentalmente, el judío era el oligarca, era el hombre rico, que hoy perfectamente podríamos identificar con cualquier partidario de la globalización. Luego veremos las dimensiones reales y cómo palabras como democracia, liberalismo, revolución y reacción son términos que hoy no responden a la realidad que estamos viviendo y que con Chesterton la podemos iluminar de una manera mucho más clara. Chesterton, hasta muchos aspectos, podemos decir que era un auténtico revolucionario, sobre todo en la medida en que era, como he dicho muchas veces, un católico inglés. Ser católico en Inglaterra significa tener que meterse de lleno en la historia de Inglaterra. Significa no poder desligarse en modo alguno de la historia de Inglaterra. Voy a poner un ejemplo tomado de esta misma mañana. Un artículo de fondo de un periódico nacional describía a Theresa May como Enrique VIII. Esto es, de nuevo, la vieja tentación inglesa de cerrar las fronteras y desligarse.
¿En qué sentido entonces no era Chesterton un cosmopolita? En el sentido de que él no necesitaba el cosmopolitismo porque era católico, y católico significa universal. ¿Qué significa para un inglés ser católico? Para un inglés ser católico, insisto, significa tener que luchar a muerte con la historia de su propio país. ¿Cuál es el primer católico con el que uno se puede medir en Inglaterra? Bueno, el primer católico con el que se puede medir en Inglaterra es Tomás More. Supongo que no hará falta, Tomás Moro, en español. Supongo que no hará falta aquí recordar que Tomás Moro es el autor de Utopía, es naturalmente el canciller de Inglaterra, que se atreve a oponerse a los designios de Enrique VIII de desligarse de la Iglesia de Inglaterra y de cerrar las fronteras inglesas. Esto es, por así decirlo, hoy Tomás Moro habría abandonado su puesto en el gobierno inglés y habría hecho campaña contra el Brexit, para que nos entendamos. ¿Y por qué habría hecho campaña contra el Brexit? Porque Chesterton decía que no se podía ser inglés si solo se era inglés, pero que la otra dimensión no podía ser terrenal. Uno era inglés y de esta manera ponía los pies en el suelo y añadía, pero la cabeza no puede estar en Inglaterra, la cabeza tiene que estar en el cielo y el cielo solo lo garantiza Dios. Y por esa razón el anglicanismo le parecía una solución bizantina completamente atrasada para los tiempos que tenían que correr. Si ahora empezamos a repasar la nómina de los católicos ingleses con los que Chesterton tuvo una relación extraordinaria, veremos que efectivamente fueron personas de una categoría formidable. El más reciente con el que he tratado es Alexander Pope. Salvo que tengáis una afición extraordinaria por la literatura inglesa, no creo que nadie haya leído Alexander Pope. Además no está traducido, la única traducción que hay es la mía, que saldrá dentro de 2 meses, ¿de acuerdo? No hay tradición. ¿Quién es Alexander Pope? Un católico inglés, que sin embargo, por la fuerza de su talento, muy chestertoniano, porque es un satirista formidable, llegó a convertirse en el primer escritor inglés que vivía de escribir. Es el primer escritor profesional de Europa y prácticamente de la literatura europea. Pero, como repetía continuamente ante los intentos de sus amigos de hacerlo anglicano, o de hacerlo directamente ateo, decía una y otra vez: soy de la religión de Erasmo y de Tomás More. Soy católico en Inglaterra. ¿Qué significaba eso en Inglaterra? Para Alexander Pope significó no poder ir nunca a la universidad, cerrada a todos los que no fueran anglicanos. Por supuesto, un judío no podía asistir a ninguna universidad, pero un católico no podía recibir clases en ninguna institución educativa inglesa, no poder acceder a ninguna institución política, tener que abandonar toda idea de representación, y espero que con todo esto empecéis a daros cuenta de que ese es el drama chestertoniano, la búsqueda continua de quién les representa en la comunidad. Este drama de Pope se repite continuamente en Chesterton, en busca de alguien que represente realmente sus intereses. Y por tanto la necesidad de convertirse, para poder seguir en el centro de la vida inglesa, en alguien extraordinariamente dotado para que nadie le pueda discutir. More, Pope, Chesterton, podríamos seguir con todos ellos. ¿Qué significa esto? Que el católico en Inglaterra es el único que está capacitado para convertirse en el que pueda hacer una crítica real al poder. Porque ha decidido no dejar de ser inglés. Y en esto Chesterton es extraordinario. Una de las cosas que le podemos imputar a Chesterton es quizás que sea tan inglés, tan increíblemente inglés, pero no es del todo inglés en el sentido de que nunca le reconoce al gobierno de Inglaterra el último poder. Bien, esto es lo que os decía cuando me temía que al final siempre tenía que hablar de la Edad Media cuando vengo a Alicante, porque toda la historia europea no es otra cosa que la tensión entre dos instancias. Eso es lo que ha hecho de Europa el suelo más fértil intelectualmente de todo el planeta. En comparación con Occidente, siento decir que no hay nada comparable. ¿Por qué? Porque Occidente, Europa, hasta la aparición de los Estados Unidos, fue el único lugar del mundo donde dos instancias quisieron ser igualmente poderosas: la Iglesia y el Estado, el papado y el imperio, o como lo queramos llamar, el poder espiritual y el poder terrenal, las dos espadas. Las denominaciones han sido muchas. Mi admiración ha sido siempre por aquellos que efectivamente han querido encontrar una fuente de autoridad que no se cierre con el Estado. El asunto es serio. Hoy, por eso os he dicho que no estoy muy seguro de que las palabras democracia, revolución y reacción sean palabras que nos sirvan hoy. Por ejemplo, ayer el embajador británico en Madrid decía lo siguiente. Decía: los ingleses tienen derecho a tener sus propias leyes sin que otras leyes sirvan para los ingleses. Muy bien, pero es que eso era lo que decía Carl Schmitt en la Alemania de Hitler.
Es que era exactamente el mismo argumento. En boca de un embajador inglés, obviamente un hombre tan educado y tan británico no le vamos a llamar nazi, pero es un argumento nazi. Ese fue el argumento con que en el juicio de Nuremberg se defendían los nazis. ¿No tiene Alemania el derecho a tener leyes alemanas? La respuesta es, obviamente, todo el mundo tiene derecho a tener sus leyes, pero ¿cuál es el criterio con el que esas leyes se vuelven justas y no únicamente eficaces y operativas? El criterio no puede ser las propias leyes inglesas. Nosotros los ingleses nos damos las propias leyes. Bien, este es el punto en el que Chesterton sabía que había que encontrar una vía de escape de Inglaterra, y esa vía de escape, la única que él podía encontrar, era la única vía de escape que le entroncaba directamente con la historia espiritual de Occidente. Ahora volveré sobre esto y me temo que tendré que decir algo de la Edad Media y del catolicismo, pero insisto, no entender el catolicismo, esto es, haber llegado a la situación en que esta pizarra es completamente incomprensible, solamente nos pone en una situación de barbarie. Si empezamos una clase y los alumnos y los profesores no están en condiciones de entender, no digo compartir ni aceptar, Chesterton diría, bueno, si no estás en condiciones de aceptar también estás perdido, pero vamos a quedarnos en que nosotros todavía somos filósofos y queremos comprender. No estar en condiciones de entender esta pizarra es simple y llanamente el final de la historia. Ahí se ha acabado. No entender esta pizarra es abrirle las puertas al Estado total. Y el Estado total puede llamarse Hitler, pero puede llamarse también Theresa May. O puede llamarse, ¿cómo se llama este que ha ganado las elecciones en Estados Unidos? Se me ha olvidado su nombre. Trump, ¿no? Puede llamarse Donald Trump, o puede llamarse en Valencia Vicent Marsá. Quiero decir, este es el punto. Este es exactamente el punto cuando alguien se quiere cerrar de tal manera que no deja lo que hemos llamado la puerta abierta del paraíso. Porque el infierno es simple y llanamente una puerta cerrada. Este es el punto capital en el que no entender esto nos lleva de bruces al infierno. Esto es Chesterton, ¿de acuerdo? Por eso digo que entender a Chesterton como un extraordinario novelista, como un extraordinario cuentista, debemos decir, un extraordinario poeta. Los que no hayáis leído su poesía, hacedlo, porque es un poeta extraordinario. A Borges le gustaba mucho el poema Lepanto y la balada del caballo blanco, pero los poemas de Chesterton ocupan un volumen de 1500 páginas. Es decir, todo en Chesterton es exuberante. Él mismo, su prosa, su poesía, sus opiniones, todo es exuberante. Pero es un gran poeta. Muy bien, pero entenderlo únicamente como literato es hacerle el peor de los favores. Porque él no se entendió como un literato, se entendió como un apologista. Esto es, como alguien que estaba trabajando exactamente en el mismo sentido que habían trabajado todos los apologistas de la Iglesia Católica, desde Justino hasta Chesterton. Haber perdido esta tradición es no estar en condiciones de entender la obra de Chesterton. Este es el punto. Ahora bien, no todo es tan coherente en la obra de Chesterton. Un amigo mío catalán, Jordi Galí, estudió muy bien la relación de Chesterton con Cataluña. Chesterton estuvo en España varias veces, fundamentalmente en Barcelona, y fue invitado por lo que hoy llamaríamos Convergencia y Unión, o el PDeCAT, o cosas de estas, ¿no? Por los nacionalistas catalanes, porque Chesterton fue un partidario extraordinario del poder de las pequeñas naciones, una y otra vez en busca de esas pequeñas comunidades que estuvieran en condiciones de dejar la puerta abierta a la religión. Lo mejor que podemos decir de los nacionalistas catalanes, y lo único seguramente, es que en última instancia no han cerrado nunca sus puertas al paraíso. Ya sabéis todos que cuando tienen algún problema lo único que hacen es subirse a la abadía de Montserrat y allí el padre correspondiente pues les ilustra de vez en cuando. Hace tiempo que no habrán subido porque están desorientados, pero cabe la esperanza de que encuentren el camino a Montserrat otra vez y les vuelvan a decir exactamente que lo que están haciendo es incluso hereje. Pero esta situación es la que llevó a Chesterton a Cataluña, porque efectivamente los vínculos con los católicos ingleses eran formidables. Jordi Galí escribió un libro formidable respecto a las visitas de los hermanos Chesterton. Su hermano murió en la Primera Guerra Mundial, como sabéis, Cecil, una muerte que le causó a Chesterton un trauma formidable, pero vinieron a Barcelona sobre todo a defender el derecho de las pequeñas comunidades, que podían ser, insisto, aquellas que tenían los pies en el suelo pero la cabeza en el cielo. Este era uno de los aspectos que a Chesterton
más le impresionaban. Bien, en el poema que tenéis ahí ya se ve todo lo que para Chesterton era extraordinariamente complicado. La situación para él espiritual de Europa se había ensombrecido de una manera notable en la medida en que las puertas del infierno, voy a decirlo parafraseando el Evangelio, las puertas del infierno empezaban a prevalecer. Y empezaban a prevalecer porque efectivamente los estados empezaban a cerrarse sin dejar abierta la puerta de la trascendencia. Recordad que Chesterton es un formidable polemista en la época de Nietzsche, de Ibsen, de Dostoyevsky, esto es, en la época de los escritores que todos nosotros admiramos, pero que ninguno de nosotros querría llevar a la práctica de su vida cotidiana. Este es un argumento chestertoniano. Una cosa es leer a Nietzsche y otra cosa es querer ser nietzscheano. Ninguno de nosotros querría ser nietzscheano, aunque admiremos la obra de Nietzsche. O dicho de una manera quizá más contemporánea, ninguno de nosotros querría ser Cioran, aunque leer a Cioran nos apasione, pero en la práctica ninguno de nosotros querría ser un gnóstico. Naturalmente, aquí está el problema. La Iglesia Católica ya aparece en el siglo III para luchar contra los Nietzsches del siglo II, que se llamaban Marción o los gnósticos. Este es un empeño, por eso mi interés es siempre permanente. No entender la Edad Media, no entender lo que significó el choque tremendo entre aquello que nosotros estudiamos, que es la filosofía, y las distintas religiones reveladas, primero el judaísmo, después el cristianismo y después el islam, es no hacerse cargo realmente de las raíces espirituales de Europa. No hacerse cargo de eso significa no estar en condiciones de entender todavía lo que hoy está pasando. Fundamentalmente en Europa, en Estados Unidos, esto es, en un mundo que se ha occidentalizado y que solo en la medida en que se occidentalice tiene alguna vislumbre de futuro. Las invectivas de Chesterton contra toda tentación de orientalismo son conocidas. Para él el orientalismo es permanentemente, lo diré con la metáfora que más le gustaba hacer, comparad a un Buda inmensamente gordo, sentado en la posición de la meditación, diciendo Om durante una eternidad. Dice, comparad eso con un santo católico, huesudo, flaco, con los ojos inyectados en sangre, dispuesto a hacer lo que haga falta. Muy bien. Yo, decía Chesterton, yo prefiero el santo. Todo aquel que quiera ser inactivo sabe que su inactividad permite la actividad del mal. Esto es lo que decía. El santo tiene los ojos inyectados en sangre porque el diablo le está mordiendo el culo. Esto es lo que decía Chesterton y por tanto tenía que trabajar para que eso no se produjera. Esto es lo que hay que entender para poder leer a Chesterton en condiciones. De otra manera su obra se convierte en mera literatura. Y en esto supongo que estaremos de acuerdo con Ortega y Gasset. Nosotros ya no esperamos nada de la literatura. Esto se ha acabado, no somos tan estetas como para condescender a pensar que en la literatura vamos a tener una salvación. El segundo pasaje que tenéis ahí es un pasaje de la autobiografía de Chesterton, escrito prácticamente al final de su vida, 2 años antes de su muerte, en 1934 se publica. En concreto es del capítulo 4 de la autobiografía, un capítulo que lleva por título ¿Cómo puede uno convertirse en lunático?, que es una historia de su vida, cómo puede uno enloquecer, y que encierra 2 o 3 de las claves que tenéis ahí. La frase clave está a mitad del primer párrafo: como apologista soy lo contrario de apologético. Y fijaos la cascada final de ese primer párrafo. Estoy muy orgulloso de lo que la gente llama el sacerdocio, pues incluso ese término accidental de abuso preserva la verdad medieval de que un sacerdote, como cualquier otro hombre, estoy leyendo hacia el final del párrafo, debe ser un artesano. Estoy muy orgulloso de lo que la gente llama mariolatría, porque introdujo en la religión, en las épocas más oscuras, ese elemento de caballería que ahora, de una manera tardía y mala, se entiende como feminismo. Bueno, yo esto lo suscribiría hoy, ¿de acuerdo? Pero en fin, decirle a la gente que la introducción del culto a María es el primer culto feminista de la historia, bien, pues sería tan incomprensible como esta pizarra de aquí. No obstante, los que hayáis leído El amor en Occidente de Denis de Rougemont, veréis que no hace falta ser católico para darse cuenta de que efectivamente por ahí van los tiros. Los que no todavía estéis convencidos, podéis ver la película de Terrence Malick, To the Wonder, para daros cuenta de que la película necesariamente tiene que ir hasta el Mont Saint-Michel, una de las cunas de la mariolatría, para darse cuenta de esto, ¿no? To the Wonder, la película. Estoy muy orgulloso de ser ortodoxo. Ortodoxo en Chesterton siempre quiere decir católico, ¿eh? Es decir, hay algunos que pensaban que se estaba refiriendo a la Iglesia Ortodoxa Oriental. Nada, no es esto, ¿eh? Ortodoxo sobre los misterios de la Trinidad y de la Misa,
Estoy orgulloso de la confesión naturalmente religiosa, estoy orgulloso de creer en el papado. Bueno, ¿qué hace alguien cuando llega a esto? ¿Abandona a Chesterton? ¿Mira para otro lado como Borges? Diciendo, esto no puede ser serio, lo único serio es la extraordinaria vitalidad de los cuentos del padre Brown o de sus cualidades. Sería así, pero insisto, empezaríamos a pensar, ¿no estaré leyendo mal a Chesterton si no me tomo en serio lo que el propio Chesterton está diciendo? Aquello por lo que combatió y aquello que animó todas sus obras. De otra manera, leyendo El hombre que fue jueves, ¿qué hacemos con todo lo que es ese inmenso elemento de lucha católica que recorre la obra? ¿Considerarlo simplemente una serie más o menos afortunada de metáforas? Chesterton habría dicho que esa no es la manera de leer su obra. No estoy orgulloso, sin embargo, de creer en el diablo. Y ahí viene otra parte. Vamos un momento a la pizarra. No sé si la veis bien desde el final. No, bueno, pero voy a ir leyendo yo las cosas que hay. Esto es una pizarra de una clase de religión de primero de la educación secundaria obligatoria. Digamos de mi rival. Yo doy la clase de valores éticos, el que ha escrito esta pizarra es mi rival, ¿no? Es un señor. Es el primer profesor de religión serio que conozco, porque hasta entonces, hasta que ha llegado este hombre en mi instituto, que como Chesterton será un lugar santo, dentro de poco había milagros. Había milagros porque los alumnos sacaban 10 todos en religión, ¿no? Incluso los alumnos que no estaban matriculados. Era maravilloso porque alumnos que estaban de baja que tenían 10, ¿no? Y entonces le pedíamos explicaciones a los profesores de religión que naturalmente miraban para otro lado, pero es un lugar santo, hubo milagros. 10 para todos, ¿no? Pero este hombre ha llegado y se ha puesto en serio a darle religión. Y los alumnos que el verano pasado tuvieron todos ellos una especie de revelación religiosa y se pasaron en masa a la clase de religión, están empezando a darse cuenta de que ahora son todos ellos éticos, ¿no? Que han perdido la fe aproximadamente entre la primera y la segunda evaluación. Porque este hombre está dándoles por primera vez en la historia del mundo religión. Y claro, los alumnos entran y se encuentran esta pizarra y salen aturdidos, porque esto no se lo cuenta ni el cura en el catecismo del pueblo. Pero claro, te encuentras esta pizarra y dices, bien, por fin, ¿no? Por fin están hablando el lenguaje de la religión. ¿Qué ocurre? Que no lo entiende nadie. El origen del pecado y el mal. Nosotros, que somos seres superiores y hablamos de ética, ya esto lo hemos trascendido. Este lenguaje nosotros ya no lo usamos, ¿no? Para nosotros ya no es significativo. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Vulneras algún principio religioso. O sea, que el pecado solamente sirve para los que son religiosos. Los que no son religiosos no saben lo que es. Una palabra que podrían borrar el diccionario, como la New Speak de Orwell. ¿Os acordáis del ministerio que borraba palabras? Cogemos la palabra pecado y la borramos de él, ¿no? There is no sin in this dictionary, fuera. Bien, en la neolengua que todos hablamos, pecado ya no significa nada. Pero llega este hombre, que es un hombre, debo decir, es un hombre sombrío, ¿no? Parece un jesuita salido de una misión del Paraguay, y se atreve a ponerles esto en la pizarra. El origen del pecado y el mal. Y sigue, porque el hombre sigue, claro. Las personas son libres para... bueno, había puesto somos libres. Yo lo corregí gramaticalmente porque como había leído a Nietzsche, decía aquello de que no podemos librarnos de Dios porque no podemos librarnos de la gramática. Yo corregí el sujeto y el predicado. Pero la frase es, las personas son libres para hacer el bien y el mal. Bueno, ese lenguaje ya suena, ¿no? Ese lenguaje ya no suena. Nosotros en las clases de ética hablamos de esto. Pero todos los que hemos dado clase de ética sabemos que en algún momento la tierra se abre bajo nuestros pies. ¿Qué quiere decir que las personas son libres para hacer el bien y el mal? Bueno, sacamos nuestro Nietzsche, desde el supremo punto de vista biológico, nadie es responsable de su existencia. Si predicamos esto, cerramos todos los juzgados, porque es la irresponsabilidad existencial absoluta, cósmica, es el universo gnóstico. No somos libres en absoluto para hacer el bien y el mal. Estamos tan determinados que si nos tomamos en serio a Nietzsche deberíamos resignar nuestro puesto de profesores de ética porque la ética es una farsa. Si además leemos la conferencia de ética de Wittgenstein, pues ya el colmo, ¿no? Pero aún así, como tenemos que ganarnos la vida de alguna manera, decimos, sí, voy a dar valores éticos. Pero este hombre sí que se lo toma en serio. El bien y el mal para este hombre son categorías absolutas. Porque encierran un misterio. Las cosas son absolutas cuando encierran un misterio. El misterio es este. El misterio es que el bien y el mal existen en la medida en que hay esa palabra que casi ha sido borrada. Es como si una mano gnóstica hubiera aparecido y casi han borrado la creación. Imaginaos el drama si se hubiera borrado la creación.
Afortunadamente la palabra se ha salvado. ¿Veis el rastro del borrador que ha intentado borrar la creación, pero se ha salvado la palabra? Chesterton habría dicho aquí que esto es una alegoría formidable y una intervención divina. Son términos absolutos solo cuando hay un absoluto. Claro, nosotros somos todos relativistas y por eso no podemos creer en absolutos. Es como el chiste aquel que cortaba Cabrera Infante en una fábrica de La Habana, que ponía en Cuba a los transportistas se les llama materialistas, y el cartel decía: se ruega a los materialistas que no aparquen en lo absoluto. Era un juego, pero la frase es formidable. Nosotros somos materialistas aparcando de vez en cuando en lo absoluto, cuando no deberíamos hacerlo. Solo cuando no somos relativistas esto empieza a cobrar sentido. Lo que quiero decir es que no sé si cambiarme y empezar yo a dar las clases de religión, cosa que le propuse al director de mi centro, pero no le pareció una buena idea. Segunda cosa, el pecado ocurre cuando queremos ser iguales a Dios en poder y sabiduría. Ya tenemos dos palabras, una de las cuales nos suena, porque es una palabra con la que nosotros trabajamos, la palabra sabiduría al menos. Pero la otra es una palabra que está todos los días en nuestro vocabulario, porque últimamente nos hemos vuelto todos politólogos y somos expertos en el poder. ¿Qué es esto del poder y la sabiduría? ¿Cuál es efectivamente el poder humano y cuál es la sabiduría que nos corresponde? Si cogemos y leemos el libro que yo leo con mis alumnos, que es la sabiduría, la apología de Sócrates, estamos aquí una tarde que yo he llamado Apología de Chesterton, veremos que la sabiduría de Sócrates es una sabiduría humana. Anthropinesofian, para los que recordéis el viejo griego de Platón. Pero fijaos que si uno lee bien la Apología de Sócrates, resulta que el lenguaje no es tan extraño al de la clase de religión. El último paradigma con el que se trabaja en filosofía medieval es el paradigma de la transmisión. Sobre esto se están escribiendo ahora libros extraordinarios. Todo esto lo he aprendido con unos amigos de Córdoba que son formidables y trabajan en el Instituto Barbour de Londres. Una de las razones por las cuales hemos conservado la obra completa de Platón, y no hay ninguna razón para que la hayamos conservado, puesto que es un desastre absoluto los modos de transmisión. Pensad que en el año 529 Justiniano ordena el cierre de todas las escuelas de filosofía y los que quedaban en la Academia de Platón se tuvieron que marchar con la biblioteca a cuestas. Esa biblioteca pasa a Persia. Menos de un siglo después, Persia es ocupada por el Islam. El Islam solamente se interesaba por los libros en la medida en que le dijeran algo que podía ser conforme con el Corán. Al-Farabi y Averroes tuvieron problemas al respecto. Además, los árabes borraban los libros una vez los copiaban, y no los copiaban nunca enteros. Si las obras de Platón han permanecido es porque en Bizancio los eruditos bizantinos, todos ellos ya cristianizados, encontraban en Platón suficientes elementos teológicos para fundamentar su cristianismo. Esa es la razón de que los 35 diálogos de Platón nos queden. Pero es que si uno lee atentamente la Apología de Sócrates y puntea cada una de las apariciones de la palabra Dios o los juramentos socráticos, estamos aquí bajo la sombra de Anubis, y recordad que el juramento por el perro era un juramento traído directamente de la sabiduría hermética de Egipto, pero esto es la margen. Nos damos cuenta de que en el fondo ya Sócrates está trabajando al amparo de un Dios, y que la única manera que Sócrates tiene de escapar al totalitarismo griego, al totalitarismo de la sociedad cerrada ateniense, es trascender los dioses de la ciudad con un dios que no es de la ciudad. Si queréis lo podemos llamar el daimon, pero la categoría del daimon es una categoría de trascendencia, no es una categoría de inmanencia. La inmanencia es la ciudad cerrada. Estas cuestiones naturalmente nos violentan porque todos nosotros hemos sido educados muy parcialmente en una historia de la filosofía tremendamente sesgada. Pero si seguimos, naturalmente nos encontramos con palabras que llenan una y otra vez las páginas de Chesterton. Pecado de orgullo, prepotencia y desobediencia. Todos recordaréis una de las fábulas más bonitas de Chesterton, cuando, en El hombre que fue jueves, cuando uno puede ir caminando hasta el fin del mundo y encontrarse con una cosa que ya no es esa cosa. ¿Os acordáis? Un árbol que ya no es un árbol que se desarraiga y empieza a caminar porque son los árboles del orgullo. Si uno puntea en las 55.000 millones de páginas de Chesterton, cada una de las ocasiones en que aparecen orgullo, prepotencia y desobediencia se encuentra naturalmente con una clave de lectura de Chesterton. Para Chesterton estos conceptos son conceptos fuertes. Y por tanto nosotros tenemos que volver atrás y decir, ¿qué significan para mí orgullo, prepotencia y desobediencia? ¿O qué significa el dibujito del fruto prohibido? Acordaos de que lo más extraño de todo en Chesterton, y esa es la razón
de que después pasemos a sus dos libros específicamente religiosos, las dos biografías que he mencionado, acordaos de que lo más extraño de Chesterton es que pensaba que la esencia de la religión era la alegría. Así, con esa palabra acaba ortodoxia. Ortodoxia acaba diciendo que el secreto de Cristo es la alegría. Esto es casi incomprensible para nosotros, puesto que el final de los evangelios es pavoroso en todos los aspectos. Ayer conversé con un viejo maestro de la universidad, José García Roca, los que hayáis estudiado en la Universidad de Valencia tal vez lo hayáis conocido, que me entregó, y es una de las cosas que me parece un regalo que he recibido en esta vida, me entregó su traducción del Evangelio de Marcos. No está publicada ni la piensa publicar en su vida, porque este hombre trabaja para sí mismo, él quiere ser el alumno de sí mismo. Pero ha hecho una traducción del Evangelio de Marcos bellísima. Como sabéis, el Evangelio de Marcos es el Evangelio primero, es sobre el cual se construyen todos los demás evangelios. El Evangelio de Marcos, si vais a la Biblia, tiene el postizo final, que no es de Marcos. El Evangelio de Marcos acaba diciendo: y no dijeron nada porque tenían miedo. Está hablando de lo que les pasa a las mujeres cuando van a la tumba y ven el sepulcro vacío y un ángel que es blanco pero que les parece terrible les dice: ha resucitado. La idea de la inmortalidad y la resurrección llena de espanto a estas mujeres, y el Evangelio de Marcos acaba diciendo miedo. Y no dijeron nada. Además, la raíz en griego para decir, el problema de la lalia, es formidable porque es la palabra con la que Cristo está continuamente hablando con los evangelistas, pero esto es al margen. La palabra final es miedo, pero sin embargo Chesterton dice que la esencia del catolicismo es la alegría. Ahora bien, es una alegría, dice Chesterton, condicional a que pensemos que todo depende, acordaos los que hayáis leído Ortodoxia, de la maravilla con la que traza un paralelo entre las creencias y los cuentos de hadas. Todo está permitido, el problema de la libertad, con una pequeña condición que hay que cumplir. Esa es la esencia de la prohibición. Todo está permitido porque algo no está permitido. Para los que nos hemos educado de una manera dostoyevskiana y nietzscheana, ¿os acordáis? Cuando Dios no existe, todo está permitido. Chesterton dice: no todo está permitido. Todo está permitido porque una sola cosa no está permitida. Olvidar esa cosa es el final de la libertad humana. ¿Qué es lo que no está permitido? Es el pequeño problema, de nuevo volvemos, del pecado, del mal, del pecado original, de aquello que nos constituye como seres humanos. Naturalmente, insisto, yo no soy católico, ni judío, ni musulmán. Mi exposición solamente es una exposición basada en la idea fundamental de tomarnos a Chesterton en serio. Mi sorpresa es grande cuando Manolo Vela me dice: vamos a hacer un curso sobre Chesterton. Digo: magnífico, pero vamos a ver hasta qué punto Chesterton nos dice algo. Chesterton nos dice algo en la actualidad. Como pensador político es una tergiversación completa la que se ha hecho de su obra. Esto es, haría falta una verdadera revolución en España para tener un personaje como Chesterton. No tenemos a alguien de esa categoría. Y no tenemos a alguien de esa categoría porque en España, a diferencia de lo que ha ocurrido en Inglaterra, el catolicismo se convierte en la puerta cerrada. En España el catolicismo es la religión dominante. ¿Habría sido Chesterton en España católico? En España Chesterton habría sido posiblemente un judío converso. Porque su fundamental convicción es esta de conversión. Hace falta en la vida una conversión, que es naturalmente un viejísimo problema platónico, es el problema de lo que Pablo acabará llamando metanoia. Hace falta una conversión, no hace falta haber nacido, hace falta volver a nacer para entender determinadas cosas. Pero en España no tenemos categorías para entender lo que él entendía por democracia, lo que él entendía por reacción, y mucho menos por revolución. Esto es muy importante. Ahora, insisto, desde un punto de vista literario podemos aprender muchísimo, solo que con una pequeña salvedad: Chesterton es inimitable. Cualquiera que intente escribir como Chesterton no va a ninguna parte. No va a ninguna parte, no se puede. Es una escritura con una idiosincrasia tan marcada que no hay nadie que pueda escribir como él. Solamente tenéis que hacer una prueba. Normalmente se menciona mucho a Chesterton con su amigo Hilary Belloc. No sé si ha salido Belloc en estas sesiones de aquí o si alguien lo ha mencionado. Hilary Belloc, del que se tradujo algo al español, fundamentalmente su biografía de Robespierre, es el gran compañero de Chesterton en casi todas las polémicas. De hecho, firmaron juntos a veces como Chester Belloc, o cambiando a veces los nombres, Belloc-Ton, mezclando, porque muchas cosas las combinaban. Ahora, Belloc es otro personaje.
No obstante, si alguien quiere conocerlo, en Internet está disponible su obra maestra, El Estado Servil. Leer El Estado Servil en el año 2017 puede iluminar todo lo que ahora llamamos populismo. Si alguien quiere leer ese librito de hace 100 años, se encontrará con que, en fin, parece un diagrama de Podemos. Ya está todo lo que... El golpe de Estado de Venezuela de ayer está perfectamente descrito en El Estado Servil, no hay más. Pero eso no es Chesterton. Ve que era un hombre infinitamente más pugnaz, un hombre infinitamente más reaccionario, pero no tenía ni de lejos la capacidad literaria de Chesterton, ni la virtud fundamental que hemos llamado aquí, que es la alegría. Esa se encuentra fundamentalmente en los dos libros que Chesterton dedica de una manera deliberada a la Edad Media. ¿Cómo voy de tiempo, Manolo? Bien, de tiempo de cansancio, ¿eh? Cuando ya no podáis más, levantáis la mano como en el boxeo y yo me rindo. Los dos libros son la biografía de San Francisco de Asís y la de Santo Tomás de Aquino. Dicho todo esto, y antes de entrar en esos dos libros, el último libro que se ha publicado en español sobre Chesterton es este, de Tomás Baviera Puig, Chesterton, Fe y Alegría. Fe, Razón y Alegría. Está editado por Ciudad Nueva. Si alguien no conoce la editorial, es la editorial creada por el Arzobispado de Granada, uno de los nidos más fanáticos e intolerantes que existan en este país. ¿De acuerdo? Dicho esto, es así. Si hay alguien adepto al arzobispo de Granada, pues ahora, como buen chestertoniano, me mediré con él. Yo no soy muy chestertoniano porque mido aproximadamente 3 veces menos en todos los sentidos, pero bueno, para pelearme siempre estoy dispuesto. El asunto es entender a Chesterton única y exclusivamente como católico, buscando en Chesterton algo así como las razones para el catolicismo, también lleva a puertas cerradas. Claro, al final uno de vosotros dirá, claro, al final lo que pasa a decir es que solo tú entiendes a Chesterton. Bueno, es posible, pero en cualquier caso sí que os puedo decir algo en serio. He tratado por todos los medios de entender a Chesterton como Chesterton se entendió a sí mismo, y creo que no habría aprobado esto. El libro está bien escrito, el libro está bien fundamentado, pero es lo que acabamos de leer aquí. Y él, como apologista, no era nada apologético. Es el mismo el que lo dice. Ahora bien, ahí tenéis una manera de entender a Chesterton efectivamente vinculada a la Iglesia Católica. Y debo deciros, y casi todo lo que se está estudiando en estos momentos sobre Chesterton, los que por venir al curso o por curiosidad hayáis repasado la bibliografía reciente, estáis al tanto de la literatura chestertoniana, en un 90% es fundamentalmente católica. Ya os he dicho que hay intentos serios de convertirlo en santo. Esto no es una broma. Es un intento serio. Uno de los frutos, quizá el mejor que ha dado todo este empeño, es la magnífica edición anotada del hombre que fue jueves, que ha hecho Martin Gardner en St. Ignatius Press en Estados Unidos. Se llama El Jueves Anotado, de Annotated Thursday. Es un libro extraordinario. Se ha dedicado a dar todas las claves de lectura posibles del hombre que fue jueves. Y debo deciros que asomarse a esa edición hace que uno piense que no ha leído El hombre que fue jueves ni de lejos. La cantidad de referencias, juegos que hay en esa obra es abrumadora, ¿no? Si tenéis oportunidad de adquirir esa edición, es formidable. Pero, insisto, fundamentalmente es una visión católica. Es lo mejor que se ha hecho en este sentido. Pero toda la literatura de referencia chestertoniana ya va por esa dirección. Tiene vínculos formidables también por ahí. Por ejemplo, la extraordinaria influencia que Chesterton ejerció en el círculo de los Inklings. Supongo que sabéis que son Tolkien, Lewis y los demás miembros que eran fundamentalmente católicos. Lewis era anglicano todavía, me refiero al autor de las Crónicas de Narnia, que realmente vio marcada su vida por la lectura de este libro, de Everlasting Man. Es un libro del año 25, escrito cuando ya ha entrado en la Iglesia Católica. Este libro fue el que ordenó la vida de Tolkien y de Lewis. Si os gusta El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos nace de aquí, de la lectura de este libro, que los trastorna a todos, a aquellos jovencitos estudiantes de Cambridge y Oxford en los años 20, cuando están completamente desorientados. Luego, efectivamente, tenemos una vertiente formidable. Las Crónicas de Narnia no se habrían escrito sin este libro. Esto es así. Ahora bien, nosotros no somos
católicos, o no lo somos todavía, quién sabe, si se siguen cerrando las puertas del infierno tendremos que respirar por alguna parte, pero entonces, ¿qué nos interesa de Chesterton? ¿Por qué ir a leer esa obra? Naturalmente podemos leerla por las bondades literarias, pero aún así sería extraño. Yo recuerdo que la última vez que estuve aquí leí un pasaje de los cuentos del Padre Brown, leí el pasaje de la Cruz Azul, donde se menciona que la manera en que el Padre Brown había logrado descubrir a Flambeau era que Flambeau, disfrazado de cura, estaba hablando mal de la razón, y el Padre Brown dice: un verdadero católico nunca habla mal de la razón, nunca habla mal de la razón. Hay un elemento racionalista fuerte. Ahora hablaremos de esto. Sí, podemos hacer esto, pero sin entrar en el catolicismo. ¿Cuál es nuestro interés? Obviamente los convencidos ya tienen esto, pero me temo que a esos Chesterton no les dice más de lo que ya sabían. Ya están convencidos de todo eso. Se pierden el extraordinario elemento polémico que la obra de Chesterton tiene. Esto es, creo que para nosotros Chesterton es muchísimo más interesante, porque si nos tomamos en serio a Chesterton, leer una sola de sus páginas nos saca de nuestras casillas, nos pone contra la pared, nos violenta, y esa es justamente la tarea filosófica por excelencia. Esto es, para nosotros, mal educados, como estamos en la filosofía y en casi todas las cosas, leer a Chesterton supone una extraordinaria violencia hermenéutica. Nos saca de todos nuestros lugares. Si lo tuviéramos que decir en griego, diríamos que Chesterton hace una función socrática extraordinaria de aporein. Como dicen mis alumnos, nos raya de arriba abajo, no nos deja seguir. Hay algo aquí que nos deja paralizados. No podemos, porque tenemos permanentemente la sospecha de que tiene razón, de que está en lo cierto, de que los tiros van por ahí, de que el que se ha equivocado es uno, no él, de que somos nosotros los que no hemos razonado lo suficiente, de que nos falta algo, y sobre todo una cosa que irrita formidablemente, de que es más feliz que nosotros, de que hay algo en cada página de Chesterton. Es lo que decía Borges, y tenía razón, hay algo tan feliz que se nos escapa, y es como cuando un niño ve que otro niño es mucho más feliz que él. Empezamos a notar lo peor, lo envidiamos y hasta nos sentimos resentidos. Esto es, nos volvemos demasiado nietzscheanos. ¿Por qué este hombre es tan feliz y yo no? ¿Qué ocurre para que él capte una alegría del mundo que a mí se me escapa? ¿Y por qué además a esa alegría la llama con la viejísima palabra filosófica Zaumatsein, asombro? ¿Por qué? ¿Por qué él está viendo algo que yo he encontrado en mi tradición filosófica y sin embargo no puedo ejercer abiertamente en mis clases, porque me encontraría contraviniendo la propia ortodoxia tradicional que hace que los profesores de filosofía borren pizarras como esta? Sospecho que la mano gnóstica que está tratando de borrar la creación, ya podéis suponer que esta fotografía me la voy a quedar hasta el final, ¿no? Pero para mí es alegórica como para Chesterton. Esa mano gnóstica es la nuestra. Nos hemos pasado los últimos 100 años borrando estas pizarras. Pero abrimos una página de Chesterton y Chesterton sigue mucho más feliz que nosotros. ¿Eso significa que las condiciones de su vida fueron más favorables para la alegría o la felicidad? Obviamente no. Obviamente no. Como todo el mundo, tuvo sus momentos durísimos. Pero ¿por qué insiste tanto en el valor de la alegría y el asombro? La respuesta está en las dos obras de la Edad Media, con las que iré acabando. Dos libros que sí que se han vuelto a reeditar, aunque yo creo que se han reeditado sin demasiado escrúpulo, porque se han reeditado obviamente en editoriales como las del Arzobispo de Granada. Si alguien cree que el Arzobispo de Granada no es tan fanático como yo digo, pues que vaya al catálogo de publicaciones o pregunte a algunos de los que viven por Granada y verá. Bien, pero estas dos obras, una biografía de San Francisco y una biografía de Santo Tomás, para cualquiera que haya leído a Dante, sabe que ya hacer una biografía de cada uno de ellos es jugar en los dos bandos. Si habéis estado en Florencia, sabéis que Florencia, que es una ciudad de imposibles, se construye teniendo en cuenta que a un extremo de la ciudad está la iglesia franciscana, Santa María Novella, y al otro extremo está la dominica, y al otro extremo está la iglesia franciscana, y que la ciudad está en medio a expensas de lo que estas dos iglesias se vayan diciendo entre sí desde hace 800 años. Esto es, Florencia es el mismo campo de batalla de estas dos iglesias, pero Chesterton es capaz de escribir la biografía de los dos. ¿Por qué la biografía de Tomás de Aquino? Esto lo conté en la última vez que estuve aquí y creo que no me cansaré de repetirlo. Porque sin Tomás de Aquino
nosotros no podríamos ser hoy profesores de filosofía. Cuando yo empecé a estudiar filosofía, Tomás de Aquino seguía siendo el patrón de la filosofía. Luego se eliminó y seguramente se puso a Stanislao Zizek o alguno de estos, ¿no? Pero la gratitud que le debemos a Tomás de Aquino es extraordinaria, porque la lucha de 1277 para nosotros es capital. Solo porque Tomás de Aquino libró esa batalla, nosotros podemos seguir dando clases de filosofía. ¿Por qué? Porque en 1277 se discutía en el mundo cristiano, en el mundo judío y en el mundo musulmán, si las obras que empezaban a llegar ya de todas partes de los filósofos griegos, que empezaban a conocerse de verdad, todo Aristóteles, acordaos de Dante por las calles de Florencia diciendo en voz alta politzein, había perdido esta palabra y había enloquecido con esta palabra porque le iluminaba la vida política. De esa palabra luego viene la Divina Comedia. No estamos hablando se había encontrado con Aristóteles. La discusión era, ¿nos quedamos las obras de los filósofos griegos? Que más o menos conocíamos, todo el mundo hacía referencia a ellas, pero empiezan a llegarnos un montón de bizantinos que nos las traen. ¿Nos quedamos con ellas o las borramos y nos quedamos solo con la Biblia? Que es lo que el obispo de París quería. Bueno, el obispo de París era un talibán, naturalmente. ¿Nos quedamos con la Biblia solo, como decía Esteban Dampier? ¿O nos quedamos con el canon de las obras filosóficas? La discusión es terrible. Recordad que Tomás de Aquino muere de un infarto camino de París cuando va a ser excomulgado. Entonces no era santo. Era un monje que iba camino de París para que el Papa lo pusiera fuera de juego y en cuarentena. Se muere antes y no es excomulgado, pero si no, no habría podido ser santo después. Se muere de un infarto de camino, se muere en Italia. ¿Qué ocurre? Que la insistencia tremenda de los dominicos logra vencer al talibán de Esteban Dampier, que acaba diciendo, muy bien, la teología es la ciencia suprema, pero solamente puede ser teólogo el que estudie filosofía. Esto es, la filosofía se convierte en el, por así decirlo, en el campo que alguien tiene que labrar antes de pasar al campo teológico. Y eso hace que necesariamente los libros de filosofía se queden en las incipientes universidades de la época. Eso no pasa en el Islam. Averroes es el último que puede decir que ha tenido acceso al mundo filosófico, porque los teólogos islámicos prohíben el contacto con los libros de la filosofía. Y desde el siglo XII el Islam no ha tenido ningún contacto con la filosofía. Ahora sí, el siglo XX, naturalmente, cuando algunos pueden dar clase en Oxford y viven muy bien de esto, siendo después talibanes. Pero eso quiere decir, esa es la razón de que el Islam en estos momentos siga planteándose en términos de los que sigue planteándose. Por eso el Islam es hoy una amenaza considerable para el mundo occidental, porque todavía no ha hecho el experimento crucial, tremendo, que nos saca de todas nuestras casillas, de atreverse a tomarse en serio la filosofía griega. Eso solamente lo hizo Occidente, y eso lo hizo alguien como Tomás de Aquino. Sin la insistencia tomista en tomarse en serio a Aristóteles, que es el que le había llegado a él, hoy nosotros no podríamos ser profesores de filosofía porque la filosofía habría desaparecido de Occidente. Por tanto, nuestra gratitud es inmensa. Esto es la base de la biografía de Chesterton. Occidente solo está en condiciones de pensar gracias a esfuerzo de Tomás de Aquino. Si esto no hubiera sucedido, no podríamos pensar, no estaríamos aquí, y para Chesterton no habría habido posibilidad de abrir las puertas del paraíso. No tendríamos la Divina Comedia, que, como sabéis, es una obra que ya después de Tomás de Aquino intenta sacar todas las conclusiones de un mundo completo en el que están todas las cosas. Por eso su obra es una obra de una tensión formidable. Nadie puede leer la Divina Comedia de Dante sin que el libro les tiemble continuamente en las manos. Si no, acordaos de que es el primero que se atreve a canonizar a los averroístas latinos, a los que realmente veneramos, porque Sige de Brabante está dedicado en la Comedia de Dante. Pero luego viene la maravillosa biografía de San Francisco, que naturalmente entra en colisión con la otra. Entra en colisión por muchas razones. Pensad, por ejemplo, las inmensas discusiones que tuvieron lugar en el seno de la orden franciscana de si aceptaban la vida universitaria o no. Cualquiera que tenga ojos en la cara sabe que lo que se estaba discutiendo en el seno de la orden franciscana era si los franciscanos, que eran los revolucionarios de la época, aceptaban o no las instituciones. Este lenguaje ya no suena. Pablo Iglesias no ha entendido nada.
debería leer la biografía de San Francisco de Asís. Todavía no ha entendido el inmenso valor de aceptar las instituciones. Todavía se cree que la revolución hay que hacerla vestido con un sayal de panadero. Bueno, pues que vaya a hacerlo con un sayal de panadero. Pero la discusión se cierra cuando Buenaventura, en buena lógica, acepta un puesto en la Universidad de París. Y dice que eso también es franciscanismo, porque esa es la manera de aceptar los dones. La página clave de Chesterton en la biografía de San Francisco es la dedicada a la gramática de la gratitud. Gratitud es la palabra definitiva cristiana para lo que en la tradición filosófica seguimos llamando asombro. El católico que es Chesterton no solamente se asombra de que haya cosas en el mundo, sino que da las gracias de que haya cosas en el mundo. Sean cuales sean esas cosas, para un chestertoniano el mundo es un maravilloso lugar, donde se puede hacer todo porque una cosa está prohibida. A eso lo llama Chesterton en una página que es, a mi manera de ver, inagotable, Gramática de la gratitud. Sin esos dos libros, efectivamente, no entenderíamos buena parte de lo que es el destino espiritual de Occidente. ¿Cuál es nuestra situación hoy? Bien, a mi modo de ver, no se trata de que nos vayamos a hacer católicos. Se trata de que entendamos en los mismos términos, que no van a pasar nunca, que si Occidente existe, existe porque no puede zanjar jamás la discusión abierta. Es una discusión eterna. Es una discusión eterna en la que merece la pena implicarse. Esta es la... De otra manera no tendríamos la tensión chestertoniana. Esto es, no tendríamos el inmenso valor con el que hoy Chesterton, con toda seguridad, habría sido un furibundo inglés partidario de la Unión Europea. Y habría luchado hasta la saciedad contra la locura seminazi de Theresa May, contra cerrar los órdenes jurídicos, los órdenes comerciales, los órdenes militares, finalmente los órdenes espirituales. Esto ya empezamos a entenderlo bien. ¿Por qué? Porque cuando se quiebra Occidente, Occidente se quiebra cada vez que cree haber encontrado una solución. Y Occidente revive cada vez que se da cuenta de que el principal problema humano es irresoluble y de que lo humano es vivir en una tensión. Bueno, lo voy a decir con la palabra chestertoniana, lo humano es vivir en una cruz. I'm sorry si esto os parece demasiado cristiano, pero es Chesterton. Solo cuando uno se da cuenta de que la cruz es el símbolo de la existencia humana, obviamente no hace falta en esto ser cristiano, solo cuando nos damos cuenta de que estamos permanentemente en una encrucijada y que esa encrucijada adquiere valores simbólicos que son incancelables, entonces la vida humana merece la pena de ser vivida. Cuando queremos resolver el problema, entonces es cuando el problema estalla de una manera horrible. Cada vez que Europa ha creído encontrar una solución, Europa se ha venido abajo. Y lo ha hecho repetidas veces. Cada vez que el imperio quiso acabar con el papado, cada vez que el papado quiso acabar con el imperio, cada vez que se cerraron los órdenes, cuando España quiso cerrarse, Santiago y cierra España, cada vez que ha habido un Estado que ha querido ser total, la grandeur de la France, Inglaterra solo, Deutschland liberales, cualquiera que haya sido la fórmula con la cual se haya tratado de acabar con el problema, no ha hecho otra cosa que hacer que el problema estalle. Cuando en cambio hay personas que saben vivir en la encrucijada, cuando han aceptado la cruz, que cada uno lleve su cruz, es la frase de Marcos, cada uno tiene que llevar su cruz, entonces la vida se vuelve extraordinaria. Y esa es la lección de Chesterton para una época como la nuestra, mucho más que democracia, reacción... No. Chesterton diría que cada uno cargue su cruz y verá la alegría extraordinaria de portar la cruz. Estos son los términos chestertonianos. Otra cosa es que nos los podamos tomar en serio, pero a mi modo de ver no hay otra manera de leer a Chesterton que tomarse en serio esta pizarra y leerlo en la inmensidad de su obra, ¿no?, que merece la pena, con estas características.
Así sí, entonces disfrutamos del Hombre que fue jueves, de Ortodoxia, de los cuentos del Padre Brown, de La esfera y la cruz, de las paradojas de Mr. Pound, en fin, de cada uno de los libros. Y hasta donde yo conozco a los chestertonianos, que son una secta tan maravillosa como los masónicos, cada uno tiene su libro o su página favorita de Chesterton, la página que le dice más que ninguna. Pero que examine esa página y se dará cuenta de que antes o después en esa página está la cruz. Porque no falta en ninguna página chestertoniana. Y descansamos, ¿no? ¿Hasta aquí bien? En fin, gracias.